Dios lo merece. ¿Estamos de acuerdo? Dios merece ser alabado, reconocido. No es que lo hacemos porque, bueno, todas las reuniones lo hacemos, bueno, vamos a hacer, empezamos así, ya estamos acostumbrados, bueno, el que va a pasar va a cantar o va a dirigir algunas canciones. Sí, lo hacemos todos los domingos o cada reunión que tenemos, pero lo hacemos porque las canciones, las letras que vamos a cantar ahora, engrandecen el nombre de nuestro Señor. Por eso alabamos. No es que Él va a ser más grande, porque usted y yo en esta mañana vamos a cantarle, sino porque es una necesidad que tiene el pueblo de Dios de reconocerlo y recordarlo en estas canciones, ¿sí? La primera canción que me gustaría que cantemos es la que dice, siempre estarás a mi lado. Bueno, el autor acá está diciendo, está reconociendo que teniendo a Cristo en el corazón, Él va a estar siempre con nosotros, ¿sí? Voy a salir de acá y el Señor va a estar conmigo. Me voy a ir al centro, voy a ir a casa o voy a ir a estudiar, a trabajar y Él va a estar conmigo. Y Él va a estar a mi lado protegiéndome. Y también va a estar a nuestro lado cuando cometamos errores. Y si me voy al boliche, Él también va a estar a mi lado. Va a estar triste, pero va a seguir a mi lado. No es que se va a ir, no, ahora yo con este no voy a ese lugar. No, Él está con nosotros siempre. Va a estar triste, lo vamos a poner a un costado en nuestra vida, pero él va a seguir estando. Él nunca nos va a dejar. Y aquí le vamos a decir, le vamos a pedir en esta mañana, guía mis caminos, porque nosotros no sabemos los caminos. Tomamos algunos que parecen que para nosotros son derechos, pero su fin es muerte, muchas veces, lo dice la palabra. Bueno, guía mis caminos, Padre. Corrige mis pasos si estoy andando mal. No quiero fallarte. Bueno, y alabarte mientras tenga la vida aquí en la tierra, bueno, y cuando ya no tenga esta vida y estemos en su presencia, alabarle por la eternidad. Cantamos entonces, siempre estarás a mi lado. ¿Vamos? Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar y a mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Bueno, ahora que ya la hemos recordado, vamos de vuelta. Siempre estarás a mi lado.
mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Bueno, hermosa canción, que nos anima, bueno, a depender del Señor Jesús, a no creernos que nosotros sabemos todas las cosas, ¿no? Él es el que sabe todo y sabe el bien para nuestra vida. La siguiente canción, usted y yo vamos a cantar que Él y solo Él merece la alabanza y la adoración. Jesucristo es el motivo de mi canción. No hay otra razón en esta mañana para mover la boca, la lengua, la garganta. No hay otro motivo, sino que Él es el único en esta mañana. Y todo lo que vamos a hacer, a meditar, a entrar en su presencia en oración, es todo gracias al Señor Jesús. Bueno, vamos a cantar esta canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Vamos, Jesucristo. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los por qué. La vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre
porqué de mis canciones para Dios, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Te daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresar de mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Vamos a tener un momento de oración. Bueno, para agradecerle en esta mañana, le voy a pedir a Samu si puede acercarse hasta acá. Y bueno, agradecer porque podemos en libertad abrir las puertas de este lugar. Agradecerle porque tenemos la salud para poder estar acá o desde casa conectarse. Y bueno, y que Él pueda recibir este reconocimiento, esta alabanza, esta adoración que le brindamos a nuestro Señor Jesús. Oramos. Padre Celestial, venimos delante tuyo como hijos redimidos, hijos salvados, hijos justificados. Padre, teniendo un pasado tal vez en el pecado, en el mundo, pero un día el Señor tocó nuestro corazón, un día escuchamos ese mensaje de salvación y depositamos nuestra fe en el Señor Jesús. Y ahora, congregados acá, queremos agradecerte. Congregados acá, queremos bendecir tu nombre. Congregados acá, queremos pensar en el Señor Jesús, en lo que hizo por nosotros, en lo que sos vos, Dios, para nosotros, que creaste todas las cosas, que nos diste un mundo perfecto, que nos da salud y podemos estar también en comunión cantando estas canciones. Padre, y también queremos pedirte que guíes este momento de principio a fin, que nuestra voz, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos en las canciones estén alineadas con tu pensamiento. Que las canciones, Padre, salgan de un corazón agradecido, un corazón contento, un corazón con el gozo que das tú, un corazón con paz, con la paz que das tú, Padre. Bendice, Padre, este momento. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con la canción que dice: los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncian las obras de tus manos. De día y noche es oída tu voz proclamando tu grandeza. Dice la canción. Está parafraseada del Salmo 19, ¿sí? El Salmo 19, si usted lo busca en su Biblia, yo ya lo tengo aquí, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra a través de su creación. Todos los días va a salir el sol por el este y se va a poner por el oeste. De día en día, así. 1000 años han pasado, miles de años, quiero decir. Y el sol ha salido y se ha puesto. Como que de un día al otro el sol va diciendo: hey, yo estoy aquí y mando entre todos. A veces no lo vemos al sol, pero está. Y nadie se escapa de sus rayos. Nadie. Él como que domina el mundo. Y muchas personas han confundido a ese sol como un dios y han adorado a ese sol.
equivocadamente, porque hay alguien que maneja ese sol y ese es Dios el Creador. Esta es la revelación general para todos, creyentes y no creyentes. Así que nadie puede decir, no, yo no veo a Dios en ninguna parte. Pero acá dice que los cielos cuentan, te están contando sin palabras de que hay un Creador y de que hay uno que mantiene todo esto funcionando. ¿Por qué el sol no se cae? ¿Por qué el sol no se apagó en tanto tiempo? Dios lo mantiene prendido. Y Dios puso una estrella en un lugar y está ahí desde que Dios la puso. Y estará ahí hasta que Dios diga, bueno, apagate, ya no servís más. Bueno, la revelación general para todos. Pero después, a partir del versículo 7, empieza a hablar de su revelación especial a través de su palabra, ese libro que vos tenés ahí en tus manos. Dice que la ley de Jehová ¿es qué? ¿Hay algo perfecto? La ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, pero también el testimonio de Jehová. Pero también los mandamientos, como dice el versículo 8. El precepto, 4 sinónimos de la palabra de Dios. Todo eso es perfecto, es lo que el hombre necesita. Esa es la revelación especial para que todo aquel que pueda leer este libro encuentre el maravilloso mensaje. Y como dice el versículo 14, el final, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación en el corazón. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. En esta mañana, bueno, podemos recordar este salmo, lo que enseña estas dos verdades, estas dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Y vamos a cantar Los cielos cuentan tu gloria, Señor. ¿Nos ponemos de pie? Vamos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria sé. ¿Empezamos de vuelta? Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu verdad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador
seré. Última vez. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Bueno, tomen asiento, vamos a cantar una última canción. Es la canción 79. En la que decimos, yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia. Menguar significa achicarme el yo, mis pensamientos, mi razón, todo lo que yo pienso que está bien. Bueno, que eso mengue, se achique, pero que en ese lugar que deja sea ocupado por nuestro Señor, sea ocupado por el Espíritu que nos lleve a toda verdad. Quebranta mi corazón, te entrego hoy mi voluntad a ti. Como dice al final, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Lo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, vamos a orar ahora antes de escuchar el mensaje. Vamos a pedir para que el Señor nos hable al corazón y utilice a su mensajero para traernos desde el cielo la corrección que necesita nuestra vida, el ánimo que necesita nuestro corazón para continuar. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, una vez más, deseamos de corazón que tú recibas estas alabanzas, que tú mires nuestro interior, nuestro corazón. Padre, que podamos en esta mañana abrir nuestros oídos, pero también los oídos de nuestro corazón para escuchar tu palabra, para entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Y como el alfarero que le da la forma al jarro que está fabricando, Padre, tú también tomas nuestra vida y que moldees lo que necesites, Padre. Si hay que volver a hacerlo nuevo, Padre, nos ponemos en tus manos. Si hay que quebrantar el corazón, como recién decíamos,
Padre, hazlo y hazlo todo de nuevo. Padre, queremos servirte, alabarte y ser de ejemplo para el mundo que nos rodea. Bendice a Nico que va a tomar tu palabra, utilízalo, Padre, como un canal para traer la bendición. Hoy aquí a los que estamos presentes y a aquellos que están conectados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien los que estamos presentes y también los que están por Zoom. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con los estudios que venimos haciendo ya desde el mes pasado, así que les invito a que vayan abriendo en sus Biblias, Hechos, vamos al libro de Hechos. Vamos a estar estudiando en el día de hoy el capítulo 10. Los versículos que vamos a estar centrándonos van a ser del 17 al 48, pero voy a tener que tomar los primeros versículos porque es necesario saber en qué contexto nos encontramos. A lo largo de todos los mensajes, a modo de introducción, hemos visto que Dios estuvo presente en cada uno de los hechos. Desde el momento que asciende Jesús a los cielos hacia las moradas celestiales, dejó a un nuevo director que va a estar siendo partícipe, ya sea de manera indirecta o de manera indirecta, pero siempre está presente, y este es el Espíritu Santo. Y hoy en este capítulo 10 no va a ser la excepción de la participación del Espíritu Santo. Así que vamos a estar teniendo como primer autor a Dios, pero vamos a estar hablando sobre dos personajes, que lo vamos a estar detallando próximamente. Vamos a estar viendo un poco de sus vidas, y el título que yo le puse para el mensaje del día de hoy es Alcanzando el mismo objetivo. Son dos personas, son dos vidas diferentes, pero ambos buscan alcanzar el mismo objetivo. Y este objetivo es, como lo venimos diciendo en las canciones, como lo hemos venido haciendo en la reunión anterior, en la Santa Cena, es poder agradar a nuestro Dios y Padre Celestial. Así que estas dos personas que vamos a estar mencionando en este capítulo van a buscar este objetivo en común, que es agradar a Dios. Pero vamos a ver que el Espíritu Santo, va a tener que hacer un par de modificaciones en su vida, pero también en la forma de pensar. Por último, vamos a estar mencionando lo que se conoce como, yo la verdad que no lo había tenido en cuenta, pero si uno, ahora que lo voy a mencionar y lo vamos a leer al final del capítulo, se conoce como el Pentecostés de los gentiles. Nosotros hemos visto en los primeros capítulos, de hecho, lo que es el Pentecostés, la revelación del Espíritu Santo, cómo los discípulos, los propios apóstoles, recibían el Espíritu y comenzaban a hablar en distintas lenguas para que las personas que estaban a su alrededor pudiesen entender el Evangelio. Pero ahora la cosa va a ser diferente. El Pentecostés se va a estar revelando en los gentiles. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo al final del mensaje. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a ver nuestro primer personaje de esta historia, nuestra historia real. Dice los primeros 6 versículos lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6 dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, haciendo hincapié en el personaje que vamos a hablar en el día de hoy. El primer versículo ya nombra a esta persona que vamos a estar hablando y su nombre es Cornelio. ¿Quién es Cornelio? ¿Qué se sabe acerca de Cornelio? Bueno, un poco detalla en estos primeros 6 versículos y después más adelante en el versículo, creo que 22, habla un poco más acerca de Cornelio. Cornelio es un centurión. Un centurión en aquel entonces era un suboficial del ejército romano. Era un comandante, como dice ahí, de la corte italiana. O sea, ya con esto quiero que ustedes se hagan una idea de el poderío que tiene, pero también de la influencia que generaba a las demás personas. O sea, no era una persona cualquiera, un trabajador, sino que era un ciudadano romano que estaba a cargo de un ejército y que tenía mucha influencia y poder. Pero fíjense, como decían los versículos 3 y 4, acerca de la relación que tenía Cornelio con Dios. Dice que es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y en el versículo 22, sus mismos hombres dan testimonio acerca de esto. Dice que Cornelio es una persona de buen testimonio. Cuando uno hace referencia a que es piadoso y temeroso de Dios, lo que quiere decir que es una persona que cumple con las tradiciones y con las leyes mosaicas que tenía el pueblo judío. O sea que Cornelio tenía ciertos indicios, cumplía con parte de las leyes romanas. Lo único que no hizo era un hombre incircunciso, que era una práctica judía. Pero bueno, resumiendo esto, yo quiero que tengan en cuenta la magnitud y ante quiénes estamos hablando. Es Cornelio una persona importante de poder y de mucha influencia para muchas personas a su alrededor. Como recién cantábamos, uno puede pensar, decir, ¿de dónde conoce todo esto o cómo accedió Cornelio hacia el conocimiento de Dios? Y en una canción que hemos cantado, pero también que lo podemos asociar a uno de los versículos, está en Romanos, lo voy a leer yo, Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20, que dice lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, probablemente Cornelio, un ciudadano romano, tenía conocimiento de Dios por la misma maravilla, por la misma complejidad que tiene la naturaleza. Él dice que esto es evidencia de que hay un ser que es superior a nosotros, y esta persona es Dios. Así que este puede ser una de las maneras que Cornelio haya accedido al conocimiento de Dios. Pero fíjense que en el versículo 6, Dios se agrada de todo lo que hacía Cornelio, pero le pide una cosa le está faltando a Cornelio. Por eso es que el ángel le dice a Cornelio, manda hombres que vayan a buscar a Simón Pedro, que él te dirá lo que es necesario que hagas. Está todo bien lo que estás haciendo, Cornelio. Las oraciones, las limosnas, las oraciones, el buen testimonio, pero te falta algo más. Y eso te lo voy a dar a conocer cuando venga Pedro, que él te va a hablar lo que yo quiero que hagas. Es así que la historia continúa en los próximos versículos. Cornelio va a buscar a Simón Pedro, que estaba en Jope, manda a sus hombres y estos hombres se dirigen y le van a comentar lo que la visión que tuvo Cornelio y la necesidad de que tiene que venir Pedro hacia Cornelio para que le comente palabras que Dios ya tiene preparadas. Ahora vamos a leer nuestro segundo personaje. Ya hemos visto a Cornelio, ahora vamos a ver nuestro segundo personaje que se encuentra en el versículo 9 al 16. Dice lo siguiente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta.
y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión en este momento Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. El versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y por último, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El segundo personaje que vamos a estar tratando y que va a estar también buscando este objetivo, que es agradar a Dios, es Pedro. Vemos que Pedro estaba situado en la ciudad de Jope, que tuvo un gran hambre, porque como todas personas, llega un momento de la hora que vamos a tener que comer algo, porque es necesario para el cuerpo, pero le sobrevino una visión. Y en esta visión vemos que cae un gran lienzo y sobre ese lienzo se le da a mostrar todo tipo de animales y especies que a ustedes se les puede ocurrir en este momento. ¿Qué sucede? Dios le dice, bueno, le da la orden de decir, bueno, mata y come los animales que tenés enfrente. Pero Pedro tenía una restricción interna en sí, que era, yo hasta el momento nunca he comido ningún animal común o inmundo. Esto que acaba de decir Pedro era una de las prácticas que tenía el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y bueno, si tienen un tiempo en sus casas pueden leer para que tengan una idea de lo que Pedro tenía en la mente. Se encontraba en Levíticos capítulo 11. En Levíticos capítulo 11 se dice al pueblo qué animales, qué características tenían que tener los animales para recién poder ingerirlos o tenerlos como alimento. Por eso es que Pedro, cuando Dios le manifiesta todo tipo de animales y le dice que puede comer de cualquiera de ellos, Pedro le dice, y le es sincero, eso es lo que me agrada de Pedro, le es sincero diciendo, yo nunca he comido ningún animal inmundo, yo siempre me regí a las leyes mosaicas. Por último, y como dice el versículo 16, dice, cuando Dios dice, Dios lo limpió y no lo llames tú común, lo hizo en 3 ocasiones. 3 veces le tuvo que decir Dios a Pedro que Dios ya lo limpió todos los animales y que él tiene acceso a poder comer de ellos. Que no se preocupe. 3 veces lo tuvo que decir. ¿A qué quiero llegar con esto? A que esta frase de Dios lo limpió y tú no lo llames más común, le quedó resonando en la cabeza de Pedro, diciendo, ¿qué es lo que Dios me quiso decir con esto de acá que Dios ya lo limpió? ¿Tiene algún significado? ¿Tiene alguna importancia? La verdad que en el momento no lo llevo a comprender. Y es así la condición en la que se queda Pedro, perplejo y buscando qué es lo que significa lo que Dios le acaba de mostrar. Bueno, la historia continúa, sigue narrando los versículos que los soldados llegan a Pedro, tienen el encuentro y le dicen, bueno, el centurión llamado Cornelio te manda a buscar porque tiene algo importante que vos le tienes que decir, que viene de parte de Dios. Le contaron acerca de la visión que tuvo Cornelio. Previo a esto, un ángel se le presentó a Pedro diciendo, se te van a acercar hombres, te van a pedir que vayas a su casa, vos solamente obedece. Cuando a Pedro todavía no llegaba ni siquiera a terminar de comprender la visión que tuvo de parte de Dios, el mensaje que le decían los ángeles, tenés que ir y obedecer e ir a la casa de Cornelio. Yo quiero que pensemos un poco en qué circunstancias ahora se encuentra Pedro, porque Pedro ahora tenía que ir hacia la casa de un extranjero, hacia una persona que no era parte de los miembros o de la familia judía. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces los judíos, una de las prácticas que tenía era que no se podían ir a visitar a casa de extranjero porque era una persona inmunda, ¿sí? Y esto le quedaba resonando a Pedro. No termino de comprender la visión. Un ángel me dice que tenga que ir
y voy a tener próximamente conflicto con los discípulos y los hermanos del pueblo, porque nosotros tenemos una práctica que no podemos ir a visitar a ningún extranjero. Pero sin embargo, tengo que obedecer a Dios porque algo Dios tiene para mí y algo tiene seguramente para la persona que me está llamando. Entonces, esta es la situación tensa e interna que se encuentra Pedro. No saber qué hacer, pero va a tener que obedecer porque un ángel vino y le dijo, ve con esas personas, con esos soldados, porque algo Dios tiene para vos. No solamente para vos, sino que también para esa persona a quien vas a hablar. A mí me encanta porque ahora como vamos a estar leyendo los versículos 24 a 27, vemos cómo los planes de Dios son maravillosos, cómo son perfectos y cómo el mensaje que se va a dar en este encuentro entre estas dos personas, Pedro y Cornelio, va a ser de aprendizaje, no solamente para Cornelio, sino que también para Pedro, para que ambos puedan llegar al objetivo que había mencionado al principio, que es agradar a Dios. Vamos a leer entonces los versículos 24 al 27. Dice del capítulo 10. Al otro día, entrando a Cesarea, ya Pedro estaba acompañando a los soldados y estaban yendo a donde estaba Cornelio, dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo, porque yo mismo también soy hombre. Y el versículo 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Acá encontramos la primera corrección en la vida de Cornelio. Cornelio ve entrar un hombre de Dios, que es Pedro, y enseguida va y lo comienza a adorar. Y la primera corrección que le hace Pedro, que viene de parte de Dios, es, ojo con lo que estás haciendo porque yo también soy humano. Yo también tengo la misma condición que vos. Soy una persona pecadora, así que a mí no me tenés que rendir adoración. Al único que tenés que adorar es a Dios. Primera corrección en la vida de Cornelio. Lo mismo ocurre, está en Apocalipsis 22:9, cuando Juan se encuentra con un ángel. Juan ve tiene el encuentro con el ángel y enseguida va y se postra al ángel. Y un ángel mismo, o sea, estamos no en una condición de hombre como Pedro, ya estamos hablando de un ángel, le reitera a Juan en su momento, le dice, a mí no me tienes que rendir adoración. El único que se merece la adoración es Dios. Dios trino. A mí no. O sea, ¿a qué llevo con esto? A que cuando nosotros tenemos que dirigirnos en adoración, en alabanzas y glorificar, siempre y siempre tiene que ser a Dios Padre. No un humano, ni tampoco un ángel, sino que el único que se merece nuestra adoración es Dios. Entonces, acá encontramos la primera corrección. Ahora, yo no sé si se acuerdan que recién hace un par de minutos acabo de decir la condición en la que se encontraba Pedro. Habíamos dicho, no llegó todavía a comprender la visión que tuvo, ya estaba ahora al lado de Cornelio, pero sabía que se le iba a venir problemas por haber entrado a una casa de un extranjero. Eso es lo que tenía en la mente Pedro. Entonces, con ese pensamiento, fíjense cómo entablan esta relación Pedro y Cornelio. La manera más fría, la manera más fuerte de entrar en una conversación por parte de Pedro hacia Cornelio. Eso lo vemos en el versículo 28. El 27 decía, y hablando con él, o sea, Pedro y Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y ahora vemos el siguiente diálogo, versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo cuando leía esto me quedaba impactado de decir, imagínense que yo que estoy buscando recién a Dios, viene, no sé, un conocido mío que ya está en los caminos de Dios y me viene y me dice esto. ¿Sabes cuán abominable es para mí estar acá presente? ¿Sabes que yo no tenía ganas de venir acá?
Es muy fuerte la conversación de estas dos personas que nunca se habían visto en la vida, pero Dios tenía un propósito para esto. Y Pedro era muy sincero. Todo lo que tenía en su corazón lo sacaba a la luz. No decía ninguna mentira. Él trataba de ser lo más sincero posible y de esta manera se manifiesta. En uno de los comentarios trataban de poder ver de qué manera actual lo podemos interpretar esto que acaba de decir Pedro a Cornelio. Lo podemos ver de la siguiente manera. Pedro se pudo haber dirigido a Cornelio diciendo: la verdad es que no me siento cómodo estar acá en tu casa. No quería ni siquiera venir, pero algo he aprendido, que todos, yo, vos y todos los que estamos acá alrededor, somos pecadores y que a todos se nos ha otorgado la oportunidad de ser salvos. Lo mismo que acabamos de leer se puede traducir en esta misma frase. En ese momento, Pedro, en las últimas palabras de este versículo, hace un clic, hace un cambio de pensamiento y se da cuenta qué es lo que acababa de ver en la visión anterior. Que Dios, cuando le dijo, Dios todo lo limpió, tú no lo llames más común o inmundo, a lo que se quiso referir Dios es que todas las personas, por todos los que vos estás viendo en este momento, por vos, Pedro, y por todos los allegados de Cornelio, por ellos también morí. Eso es lo que les quiso decir con esa visión. No solamente la vida es para vos, mi muerte en la cruz es para vos, Pedro, o para los discípulos, o para el pueblo judío. No es de manera local, sino que mi muerte es universal. Tiene un alcance que vos no te podés ni imaginar. Es para todos, todos por igual. Yo morí tanto por vos, pero también por los que son judíos, por los que son griegos, y vamos un poquito más, por los que son gentiles. Ese es el impacto y ese es el alcance que tiene el mensaje del Evangelio, que Cristo no solamente murió por vos, sino que también murió por mí y por todos los que escuchen la palabra. Versículo 34 vuelve a afirmar Pedro ese pensamiento que él tenía. Vamos a leerlo. Le invito a algún hermano que me pueda leer el versículo 34. ¿Y el siguiente? Gracias, Rubén. Versículo 34, finalmente Pedro comprende todo. Comprende que lo que él estaba pensando, que lo que él tenía en su interior, estaba errado. Que Dios no solamente había muerto por su pueblo, sino que había muerto por todos. Fíjense que dice, Dios no hace acepción de personas. Dios muere por ti y muere por todos. Se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. En Deuteronomios, lo voy a invitar a eso así que lo vayan a buscar, Deuteronomios capítulo 10, 17, ya Dios establecía este pensamiento, que no es solamente para su pueblo elegido, sino que el conocer a Dios, el que Dios pueda hacer que todos entren a su morada, es para todas las personas. Vamos a Deuteronomios, capítulo 10, versículo 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Sí. Fíjense lo que acaba de recién leer Samuel, la última parte. Dice, Dios, ya no solamente estamos hablando del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento Dios aclara que Él no hace acepción de persona. Él es Dios sobre todos los dioses, Él es Señor sobre todo el señorío que haya en la tierra. Dios es grande, poderoso, pero que todas las personas tienen acceso a Él. No hay ninguno que no pueda tener. Y lo dice desde el Antiguo Testamento. No es que Dios cambia de pensamiento, de decir, en el Antiguo Testamento solamente es por el pueblo escogido y hoy en día en el Nuevo Testamento es para todos. No, Dios siempre y en todo momento da oportunidades a aquel que lo teme y lo acepte a Dios, también tiene el privilegio de poder
en un día posterior estar en su morada. Finalmente, en los versículos, ahora sí vamos al libro de Hechos, Pedro anuncia esa palabra de verdad, ese mensaje que estaba necesitando Cornelio en ese momento. Cornelio estaba haciendo muchas obras buenas, como habíamos mencionado al principio de los versículos, oraba, era una persona de buen testimonio, no solamente con los romanos, sino que también con los judíos, pero le faltaba algo más, y ahora se lo iba a mostrar Pedro a través del mensaje. Vamos a leer del versículo 36 al 42. Este es el mensaje que viene de parte de Dios hacia Cornelio y a su familia que estaban alrededor. 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y el último versículo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El evangelio y la palabra que estaba necesitando Cornelio es esto que acabamos de resumir recién. Dios mandó a su Hijo llamado Jesucristo. Cristo se hizo hombre, dejó toda su potestad, se hizo humano, para venir a este mundo, a darse a conocer como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, para dar a conocer el poder que tiene y a quién venía representando y quién venía a ser él el que estaba representando en ese momento, que es Dios, que hizo muchos milagros, hizo muchos sucesos, pero que el fin de todo esto lo terminaron crucificando en una cruz. A pesar de todos los milagros y en el nombre en que vino, fue crucificado en esa cruz, en donde vertió su sangre para el perdón de todos los pecados. ¿Quedó ahí la historia de Cristo? No, la historia continúa. Al tercer día resucita y se dirige hacia las moradas celestiales a la derecha de Dios Padre. Esto es el mensaje que te vengo a traer yo, Pedro, de parte de Dios. ¿Y qué es lo que estás necesitando para poder agradarle a Él? Que Cristo murió por ti, murió por tus pecados, y que la única manera, como dice el último versículo, el 43, la única manera de que Cristo pueda o puedas vos agradar a Cristo, ser de gozo, que Dios esté feliz de lo que vos estás haciendo, es que vos lo puedas aceptar como tu único y suficiente Salvador. En eso consiste el mensaje. De esta manera, Cornelio entiende entonces que lo que él estaba haciendo, por más limosna que haga, por más oraciones que haga, por más buena conducta que haga, le estaba faltando una cosa más para agradar a Dios. Esto es aceptar al Hijo de Dios llamado Jesucristo. Ya estamos terminando y ya estamos llegando a la última parte en donde ambos tuvieron una lección, ambos tuvieron una preparación y ambos supieron qué es lo que estaban necesitando para agradar a Dios. Por el lado de Cornelio, sabía que por más obra que haga, era insuficiente para agradar a Dios. Lucas 15:7, lo voy a leer rápidamente, dice lo siguiente. Os digo así,
Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios se regocija, se alegra y se agrada cuando hay una persona que siendo pecadora, porque todos pecamos, todos venimos al mundo con pecado, cuando la persona esa se arrepiente, Dios se goza y se agrada de ella. Y eso es lo que le estaba faltando a Cornelio. Y verdaderamente entendió este mensaje y lo aceptó a Cristo como su suficiente, único y suficiente Salvador. Por otro lado, Pedro experimentó la necesidad y el cambio de pensamiento o esos prejuicios que él tenía. Pedro, tenés que dejar de estar predicando a los judíos. Hay muchas personas por las cuales también yo morí. Así que también tenés que dirigirte a ellas y predicarles el evangelio que también necesita. Entonces Pedro, con la visión que previamente tuvo, comprendió que Dios no solamente salva a su pueblo local, sino que la salvación es una salvación que es universal. Y Dios se lo termina confirmando a Pedro y a los que estaban al lado de Pedro que lo acompañaron en el versículo 44 y 48. Y ahí vamos a conocer lo que he mencionado anteriormente, el Pentecostés de los gentiles. Versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los que estaban acompañando en ese momento a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Acá encontramos entonces, vuelvo a repetir, el Pentecostés de los gentiles. Y acá confirma Pedro que verdaderamente Dios también derrama su espíritu hacia las personas que lo reconocen. No solamente el pueblo local, sino que a todos los gentiles. Y con esto, como decían recién, Pedro y los que estaban alrededor de él, que fueron acompañando, quedaron atónitos, quedaron sorprendidos y verdaderamente confirmaron esto, que Dios también habita y puede habitar en las personas que no son del pueblo judío. Vamos a leer por último versículos en el libro de Efesios, y ya con esto terminamos. Efesios capítulo 2, para ver el impacto de la obra de Cristo hecha en la cruz hacia todas las personas. Hechos 2, del 11 al 16, vamos a leer. Dice lo siguiente: por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el último versículo: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo también fue otro de los discípulos que predicó a los gentiles, pero no nos tenemos que olvidar de que Pedro fue una de las personas también que se dirigió a los gentiles y que también repartió estas buenas nuevas. Y con esto que acabamos recién de leer en Efesios capítulo 2, lo que concluyo y lo que concluye su palabra es: Dios no hace excepción de personas, no tiene que haber ninguna brecha entre el pueblo de Dios y los gentiles, sino que Dios en todo momento, el impacto y la importancia de la muerte de Cristo en la cruz alcanza para todos. El amor de Dios es para todos, no es para solamente algunas personas. Y para ir
terminando, quiero que finalicemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que estoy agradando a Dios en este momento? ¿Me estoy comportando a veces como Cornelio? Una persona que tiene ciertos indicios, tiene cierta idea de lo que a Dios le agrada, pero que por más obra, por más oración que haga, tengo que yo saber que es insuficiente. La única manera de poder agradar a Dios en primer lugar es aceptándolo a Él. Después de eso, el Espíritu va a venir en nosotros y nos va a decir qué cosa es lo que a Dios le agrada, qué cosas hay que hacer, qué cosas hay que hablar. Pero lo primero que Dios se regocija y en lo primero que a Dios le agrada es que vos lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador. No hay otra cosa. La salvación es por gracia. La salvación es algo que es incondicional. Dios ya hizo toda la obra. Ahora queda en que vos, como decía el versículo 46, si no me equivoco, que vos ahora aceptes en tu corazón lo que Dios hizo por ti. O a veces me estoy comportando también como Pedro. Ya conozco acerca de Dios, pero solamente trato de predicar, de agradar a Dios solamente con mis más allegados o con mi entorno social que a mí me agrada. Si yo tengo ese pensamiento o si yo estoy teniendo ese pensamiento, quiero decirte que así como lo tuvo Pedro, estamos un poco equivocados. Recién hemos visto que Dios le dice, también tenés que ir a predicar a los gentiles, también tenés que predicar a otros que no sean de tu mismo pueblo local, porque yo también por ellos morí. Así que ve y háblales acerca de lo que Cristo, lo que yo hice en tu vida, pero también el impacto que tiene en la vida del resto. Por eso que quería que nos preguntemos internamente cómo estoy agradando a Dios. Si soy como Cornelio, te quiero decir que hoy tenemos la oportunidad de poder aceptar a Cristo. El mensaje es el que acabamos de ver recién, que Cristo vino a este mundo, que Cristo se manifestó como Dios, se dio a conocer como el Hijo del Hombre, que murió, resucitó y ahora está al lado de la diestra de Dios Padre. Que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Y si nos estamos comportando como Pedro, lo único que tenemos que hacer es ir, alejarnos por ahí de las comodidades que tenemos a nuestro entorno e ir y hablarle a otras personas que no conocen. No solamente a mi familiar, no solamente a mi mejor amigo, sino que a toda persona que yo tenga una oportunidad, a ese le tengo que hablar también. Así que hemos visto a lo largo de este capítulo, es muy extenso, podríamos haber dicho más detalle, pero así como yo lo titulé el mensaje de son dos personas, dos vidas diferentes, buscan un mismo objetivo, que es agradar a Dios en todo momento. Y que vemos que para agradar a Dios, si aún no conoces a Dios, el primer paso que es aceptarlo. Y si ya lo conoces, comenzar a repartir las buenas nuevas, ese mensaje que hemos oído en el día de hoy, a las demás personas que conocemos. Bueno, de esta manera terminamos y vamos a finalizar con una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta historia que nos dejas plasmada en tu palabra, en donde nos enseñas, Padre, nos corriges, nos orientas por dónde es el camino que nosotros tenemos que seguir para agradarte, Padre. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, sabemos que hay muchos pensamientos que también tenemos que variar, pero te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes por el buen camino. Si aún no he conocido o todavía no he tenido un encuentro, Padre, personal contigo, hoy es el momento. Sabemos que todos somos pecadores, pero que solamente en ti podemos encontrar refugio y salvación, porque tú has muerto por mí y por todas las personas. Pero también, Padre, ayúdame a ser valiente, ayúdame a tener fuerzas, a tener ánimo para que no solamente mis palabras, lo que yo sé, lo que he experimentado quede en mí o en mis más cercanos, mis conocidos, sino que también me des esa voluntad para poder ir y predicar a todas las personas, para que también ellos conozcan lo que tú has hecho no solamente en mi vida, sino que también has hecho en la vida de ellos. Te agradezco por todo, Padre, las lecciones que nos das y te pedimos que todo lo que hemos aprendido lo podamos guardar en nuestros corazones y lo podamos poner en práctica. Te dejamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Bueno, muy clarito el mensaje, hermanos, ¿no? Ha llegado a nuestro corazón. Y quiero reiterar para todos aquellos que han escuchado este mensaje quizás por primera vez, quizás vos te sientas como Cornelio. Cornelio, él se veía, y los demás hombres que los rodeaban, o sea, la vista horizontal, para él era justo, era bueno, le daba a cada uno, hacía sus limosnas. En el plano, digamos, horizontal, Cornelio se veía bien. Quizás vos también te veas así. Bueno, yo no maté a nadie, yo no robo, no hago esas cosas. Pero la mirada de Dios, esa mirada horizontal, digo vertical, esa mirada desde arriba, quizás no es la misma que ve toda la gente. Y, bueno, Dios te está mirando en esta mañana y quizás ve tu corazón que todavía falta algo. Está bien ser justo, está bien dar limosnas, está bien orar, pero lo importante es tener a Cristo en el corazón. Si solamente está bien orar, ¿y para qué vino Dios? ¿Para qué vino Jesús? Si solamente con orar está bien, con dar limosnas está bien. No, Jesús vino con un solo motivo. Fue pagar la deuda tuya delante de Dios, esa deuda de pecado por haber ofendido la santidad de Dios. Jesús con su sangre te puede lavar en esta mañana. Bien, llévate esto en el corazón. ¿Tenés alguna duda? Contactate desde casa a Iglesia 58, ¿no? Por Facebook, por Twitter, o personalmente con alguno de los ancianos o cualquiera de los que estén aquí presentes. Acércate, ellos van a poder responder tus preguntas. Nuestras próximas actividades generales para todos es el miércoles reunión de oración y el próximo domingo las reuniones generales como todos los domingos. Pero también intermedio en la semana tenemos actividades para ciertos grupos, ¿sí? Para los adolescentes, por ejemplo, el viernes presencial, la segunda reunión aquí, así que todos los adolescentes están invitados, no pueden faltar. Tenemos después de la reunión los juegos y el alimento. Bueno, no vengan solamente por eso, sino vengan para poder estar con los chicos, aprender, compartir de la palabra de Dios. También va a estar la actividad de las damas que oran el mismo viernes antes de los adolescentes. Bueno, y también están las actividades de Colonia, la actividad de los hornos, los discipulados, intermedios, bueno, cada uno tiene sus horarios, están todos en sus mismos horarios. Oramos y terminamos. Gracias, Padre, una vez más te damos por habernos dado el privilegio de estar aquí en tu presencia y escuchar tu palabra, y gracias porque tu palabra nos enseña grandes verdades. Gracias, Padre, porque tú desde la antigüedad ya estabas manifestándote que tú no hacías elección de personas, no hacías acepción, a este sí, a este no. Gracias, Padre, porque el Señor Jesús vino y lo volvió a repetir. Y Cornelio fue el medio para que Pedro pueda entenderlo. Gracias, Padre, porque tu Hijo, el Señor Jesús, murió por todos los que estamos aquí también en calle 58. Gracias, Padre, por haber un día, haberte cruzado en nuestro camino y haber entendido que estábamos perdidos y que la única solución para el problema del pecado, para esta enfermedad, para esta lepra, para este cáncer que nos lleva al infierno era confiar en la obra todopoderosa del Señor Jesús. A Él sea la honra. Te pedimos, Padre, recibas toda nuestra gratitud en esta mañana. Y también te pedimos que nos cuides al regresar a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Buena semana, hermanos. Dios les bendiga.